vamos a hablar acerca de los trastornos de ansiedad. Y bueno, primeramente explicar que la ansiedad es una respuesta emocional de aprensión o ante una situación de peligro o amenaza que puede ser actual o anticipada, puede ser real o imaginada y que tiene un componente psíquico que provoca una conducta de ataque o huida. Pues esto pues también está relacionado, ¿no?, con el miedo. Hablar la ansiedad de vez en cuando es normal cuando tenemos alguna situación que puede, futura o actual, que puede pues estar, que nos llena de preocupaciones. Sin embargo, las personas que tienen este trastorno de ansiedad con frecuencia sienten una preocupación intensa, excesiva y persistente y son temerosas para todas las situaciones de la vida diaria. La definición: la ansiedad está definida como una sensación subjetiva de inquietud, temor o aprensión y puede indicar un proceso psiquiátrico primario o formar parte de una enfermedad médica primaria o ser una reacción a esta. Dentro de la epidemiología son las enfermedades psiquiátricas de mayor prevalencia en la población y se encuentran en un 15 a 20% de los pacientes que acuden a las consultas médicas. Normalmente un paciente con ansiedad pues no acuden a la consulta psiquiátrica de como la primera consulta. Normalmente acuden por los síntomas que nos presentan. Pueden ir a cardiología, a neurología, a neumología, a reumatología, y pues estos son los que normalmente nos derivan los pacientes a la consulta de psiquiatría. Dentro de la clasificación, pues los trastornos de ansiedad es un tema bastante largo y lo vamos a tratar de resumir en los trastornos de angustia, de ansiedad generalizada, los trastornos fóbicos, los trastornos por estrés postraumático y los trastornos obsesivo-compulsivos. Bueno, el trastorno de angustia pues tiene una prevalencia de por vida del trastorno en un 2 a 3%. Los ataques de angustia comienzan de modo repentino y se manifiestan en términos de 10 minutos y por lo regular muestran una resolución en el lapso de una hora. Pero la característica pues es que los síntomas están exacerbados, ¿no? Entonces, entre la etiología, el trastorno de angustia muestra una agregación familiar que es concordante entre 30 a 45 de los gemelos monocigotos y mediante pruebas de detección en el genoma se han identificado locus de riesgo probables. Los ataques agudos de angustia al parecer guardan relación con mayores descargas noradrenérgicas en el locus coeruleus. El goteo intravenoso de lactato sódico desencadena un ataque en el 66% de los sujetos con trastornos de angustia y tienen mayor sensibilidad a los síntomas somáticos, lo cual desencadena crisis de activación encefálica cada vez más intensas y así se desencadena el ataque de angustia o la crisis de ansiedad. Dentro del diagnóstico diferencial hay que diagnosticar la etiología orgánica de las crisis. Pueden ser como procesos cardiovasculares, respiratorios, endocrinos y neurológicos, en los que la ansiedad es el síntoma principal, como en un hipertiroidismo. Entre las manifestaciones clínicas está la presencia de crisis recurrentes e impredecibles de angustia, los episodios identificables de miedo y malestar intensos asociados a distintos síntomas físicos como palpitaciones, sudor, temblor, sensación de ahogo, el dolor torácico, la expectativa aprensiva, que normalmente se describe como una sensación de que algo va a suceder. Entonces el paciente siente que pues algo muy grave va a pasar, entonces están todo el tiempo temerosos. Además que también son frecuentes las parestesias, las molestias, las digestivas y las sensaciones irreales. Además que estos pacientes pueden describir una sensación de muerte inminente, que es el síntoma característico de un trastorno de angustia o una crisis de ansiedad. Dentro del tratamiento está reducir la frecuencia de las crisis de angustia y amortiguar su intensidad. El componente fundamental del tratamiento farmacológico lo constituyen los antidepresivos para un
mantenimiento del tratamiento, pero cuando estos pacientes se presentan en la emergencia, pues es importante saber que por la característica de los síntomas hay que disminuirlos en la brevedad que se pueda. Entonces, el uso de benzodiazepinas es el más indicado, y el que se puede utilizar pues es el alprazolam, y por vía sublingual, que tiene un efecto rápido, y entonces pues los pacientes también disminuyen los síntomas de una forma rápida. Entonces pues para evitar que esta sensación en el paciente pues quede como un temor más alto, y entonces pues esto es importante, por esto es importante controlar los síntomas al inicio, y que el paciente pueda presentarse. Los trastornos de ansiedad generalizada pues suelen comenzar antes de los 20 años, y pueden encontrarse antecedentes de miedos infantiles o inhibición social. La prevalencia de por vida de los trastornos de ansiedad generalizada es del 5 a 6%. El peligro mayor es en parientes de primer grado o en personas con la entidad diagnóstica. Entre la etiología, pues todos los agentes que generan ansiedad actúan en el complejo de receptor para el ácido aminobutírico y conducto iónico del cloro. Se piensa que las benzodiazepinas se unen a dos lugares receptores del GABA diferentes: el tipo 1 con amplia distribución neuroanatómica, y el tipo 2 concentrado en el hipocampo, el cuerpo estriado y la neocorteza. Entre los efectos ansiolíticos de las distintas benzodiazepinas reciben influencia de su unión relativa a las subunidades alfa 2 y alfa 3 del receptor GABA, y la sedación y la deficiencia de la memoria y la somnolicidad alfa 1, y también parece que tiene relación con la serotonina. Dentro del diagnóstico diferencial hay que descartar la etiología orgánica de las crisis y las manifestaciones clínicas, pues los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada tienen una preocupación persistente, excesiva o no realista asociada a otros signos y síntomas, que en general consisten en tensión muscular, dificultad para concentrarse, hiperreactividad del sistema nervioso autónomo, sensación de estar al límite o inquietud al insomnio. Preocupación en exceso por el futuro. Además del tratamiento, pues la combinación de intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas es la más eficaz, aunque rara vez se consigue un alivio completo de los síntomas. Suele estar indicado tratamientos con antidepresivos, un ciclo breve de benzodiazepinas. La suspensión de las benzodiazepinas de acción más prolongada puede llevarse a cabo mediante el descenso progresivo y gradual de la dosis a lo largo de 6 a 12 semanas. Y los anticonvulsivos con propiedades GABAérgicas pueden ser eficaces también contra la ansiedad. Entre estos tenemos la gabapentina, la oxcarbazepina, la tiagabina, la pregabalina, el divalproato, que han producido algunos beneficios en diversos síndromes vinculados con la ansiedad. Entre los trastornos fóbicos, pues son más frecuentes y afectan alrededor del 7 al 9% de las mujeres de la población. Se afecta el doble de mujeres en comparación con los varones. Los tipos, pues los más frecuentes tenemos a la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, el miedo a la sangre, el viajar en aeronaves, la fobia social. Pues la fobia social hay que tomar en cuenta que se caracteriza por un miedo específico a situaciones sociales o actividades donde la persona se ve expuesta a desconocidos o a un posible examen o valoración por terceros. Como ejemplos podemos citar el mantener una conversación en una fiesta, usar baños públicos o conocer extraños. En cada caso, el afectado sabe que su miedo es irracional y exagerado respecto a las circunstancias. El contenido específico de cada fobia puede ser variado, y pues es importante es importante saber, ¿no?, que estos miedos, pues aunque sean irracionales para el paciente, llegan a ser
reales. Entre las manifestaciones clínicas, pues las características fundamentales de los trastornos fóbicos es un miedo intenso, persistente a objetos o situaciones, de modo que la exposición a ellos puede provocar una reacción de ansiedad inmediata. El paciente evita el estímulo fóbico y esta evitación suele deteriorar su funcionamiento profesional o social. Y las crisis de angustia pueden ser desencadenadas por el estímulo fóbico o aparecer espontáneamente. Entre el tratamiento tenemos los antiadrenérgicos como el propanolol a dosis de 20 a 40 miligramos antes del acontecimiento. Normalmente esto se puede utilizar para fobias sociales y parecen lograr sus efectos al evitar la aparición de las manifestaciones periféricas de la ansiedad, la sudoración, la taquicardia, palpitaciones. Los inhibidores de la monoaminoxidasa alivian la fobia social de manera independiente de su actividad antidepresiva, y la paroxetina, la sertralina y la venlafaxina tienen la aprobación de la FDA para el tratamiento de la ansiedad social. Las benzodiazepinas pueden ser útiles para reducir la conducta de evitación temerosa, pero lo más importante pues es la psicoterapia. Normalmente pues hay psicoterapias dirigidas para las psicoterapias individuales, pues son muy útiles para este tipo de pacientes. Dentro del trastorno de estrés postraumático, entre el 5 al 10% de los estadounidenses en algún momento de su vida satisfacen los criterios del trastorno de estrés postraumático, con mayor probabilidad la afectación de mujeres que de varones. Entre la etiología y la fisiopatología se formuló la hipótesis de que el estrés postraumático hay una liberación excesiva de noradrenalina de locus ceruleus como respuesta al estrés y aumento en la actividad noradrenérgica en los sitios de la proyección en el hipocampo y la amígdala. En teoría, dichos cambios facilitarían la codificación de recuerdos basados en miedos. En el estrés postraumático pues surgen respuestas simpáticas más intensas a estímulos vinculados con un hecho traumático, aunque están embotadas las respuestas hipoficiarias o suprarrenales. Entre las manifestaciones clínicas, pues, es importante mencionar que en estos pacientes es probable que todo inicia después de haber sufrido un trauma o un trastorno agudo, lo que inicia en el paciente un trastorno de recurrencias. El paciente es incapaz de recordar aspectos específicos del trauma, aunque casi siempre lo experimenta de nuevo a través de intrusiones en el pensamiento, sueños o recuerdos, sobre todo en presencia de indicios del episodio original. Además de muchos pacientes evitan de manera activa los estímulos que precipitan los recuerdos del trauma o los evitan en realidad. Además, pues es importante que los flash que refiere de las escenas que pueden ser recurrentes. Las reacciones adversas por estrés comúnmente ceden por sí solas y de manera típica. El tratamiento entraña el uso de benzodiazepinas, así como psicoterapia de apoyo y expresión. Sin embargo, la naturaleza crónica y recurrente del trastorno de estrés postraumático obliga a seguir una estrategia más completa que utiliza farmacoterapia y terapia conductual. Además que están disociados con la aparición de un trastorno agudo de estrés en el momento del trauma, y el uso de la paroxetina y la sertralina, que han sido aprobados en Estados Unidos por la FDA, pues son utilizados para disminuir los síntomas. Se ha visto que el uso en soldados de guerra que fueron a Irán, el uso de la dexametasona después de haber sido expuestos a un episodio grave o dentro de la misma en la guerra, pues ha disminuido y ha evitado que estos pacientes generen pues el evento de un estrés postraumático. Dentro de los criterios del trastorno de estrés postraumático tenemos la exposición a la muerte real o amenaza de fallecimiento, lesiones graves o violencia sexual en una de las formas siguientes: experiencia directa, presenciar en persona los hechos, saber que se produjeron hechos traumáticos con un pariente muy cercano,
experimentar una exposición repetida o extrema de detalles aversivos respecto a hechos traumáticos. Además que la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes acompañan al hecho traumático: memoria, recuerdos angustiantes, sueños angustiantes, reacciones de disociación o reminiscencias, lo que les decía, los flash que los pacientes refieren, la angustia psicológica, las reacciones fisiológicas intensas o pistas o que simbolizan o recuerdan un aspecto de los hechos traumáticos. Evitar persistentemente estímulos vinculados con hechos traumáticos que comenzaron desde que ocurrieron por uno más de los factores siguientes: evitar recuerdos perturbadores o intentar anularlos, evitar o evitar recordatorios externos como personas, sitios, conversaciones, actividades, objetos, situaciones que despiertan recuerdos perturbadores, ideas o sentimientos en cuanto a hechos traumáticos o más vinculados a ellos. Pues entre las alteraciones negativas en ideas y ánimo vinculados con hechos traumáticos, pues tenemos la imposibilidad de recordar un aspecto importante de los hechos. Esto puede llevar a que el paciente consuma bebidas alcohólicas o drogas, ideas o expectativas negativas persistentes o demasiado intensas en cuanto a la propia persona o terceros o el mundo. Normalmente pues esto es importante porque normalmente el paciente utiliza frases como soy malo, no hay nadie en quien confiar, el mundo es peligroso, estoy permanentemente destrozado, está destrozado mi sistema nervioso, ideas persistentes y deformes de los hechos traumáticos, estados emocionales negativos, intereses notablemente menores de actividades significativas, sentimientos de lejanía, incapacidad persistente de presentar emociones positivas. Entre las alteraciones notables en la vigilia y la reactividad vinculados con hechos traumáticos están pues el comportamiento irritable, el comportamiento insistente o autodestructivo, la hipervigilia, la respuesta demasiado intensa de despertamiento, problemas en la concentración, trastornos del sueño.